Tal vez te preguntes por qué hay un video en este canal después de más de un año, aunque seguramente no te lo preguntes, pero debes saber que como ahora mi alma le pertenece a las fuerzas oscuras, es mi obligación revivir este canal en fechas donde se debilita la brecha que divide al mundo de los vivos de los que ya no, para así poder traer el alma de este canal desde lo más profundo del Averno, de aquel círculo del infierno olvidado e ignorado. Así que, ¿qué mejor que hacerlo hablando sobre el cine de terror? Y sí, yo sé que actualmente el cine de terror no ha estado pasando por su mejor momento, debido a que, hoy en día, las producciones poseen un guión un tanto pobre que termina dependiendo de recursos baratos como screamers o jumpscares. Pero no podemos omitir que sigue siendo un género bastante redituable y que posee un alto número de personas que continúan queriendo encontrar un buen susto, algo que no los deje dormir como cuando tenían 8 años. Aunque ya sean adultos. Y es que hay que ser honestos, querer asustarte como cuando tenías 8 años es bastante complicado. Hoy en día ya conoces cómo funcionan los efectos y trucos de cámara, la música o cómo se puede desenvolver un guión, y sabes que si un muñeco viene a ti con un cuchillo, te lo puedes madrear. Sumado a que ya existen fantasmas, extraterrestres, vampiros, hombres lobo, demonios, zombies, payasos asesinos, gore, torturas, animales y entes. Por esto es difícil encontrar un nuevo tipo de ser que ejerza terror a diferencia de cuando eras mucho más joven, sobre todo porque a esa edad aún estás descubriendo el mundo, tenías mucha más credulidad y eras más fácil de sorprender, y no solo fuiste tú, es algo general que, así como a ti en tu infancia te tocó descubrir el mundo, a la sociedad también le tocó irlo descubriendo de a poco. Es decir, teóricamente el Homo sapiens surgió hace unos 200.000 años tras una evolución que le tomó millones, y apenas hace más de 125 años los hermanos Lumière presentaron de manera pública el llamado cinematógrafo, aquel invento que era capaz de captar y reproducir imágenes en movimiento, lo cual es la base para el video. Para esto, decidieron mostrar distintos cortos en diciembre de 1895, o 96 dependiendo de la fuente. Dichos cortos duraban menos de un minuto y retrataban básicamente una vida cotidiana, pero uno de estos cortos atraería potencialmente la atención. Se llamaba Llegada de un tren a la estación de la ciudad, que básicamente se trataba de la llegada de un tren a la estación de la ciudad. Ahora, tome en cuenta que si bien este no fue el primer invento que representaba fotografías en movimiento, sí fue el primero que se volvió accesible al público. Y es que anteriormente se tenía el kinetoscopio de Edison, pero sus proyecciones estaban limitadas a un grupo selecto de personas. Caso contrario con los hermanos Lumière, pero el punto aquí es que la mayoría del público no estaba acostumbrado a este tipo de contenido, siendo así que se cuenta la leyenda que aquel día, cuando se reprodujo la llegada del tren, el público comenzó a saltar de sus asientos y a correr debido a que pensaban que el tren iba a salir de la pantalla para atropellarlos. Esto por el hecho de que no entendían que simplemente se trataba de una sucesión de imágenes. Aún así, y aunque esta no fuera la intención, se convirtió en el perfecto primer ejemplo de cómo el cine podía hacer más que solo retratar, podía causar emociones, incluso asustar. Esto como claro ejemplo de cuando las personas son fáciles de sorprender conforme van descubriendo el mundo, así como tú en tu infancia. Sería ya años después cuando llegaría la que es considerada la primera película de terror llamada La Mansión del Diablo, dirigida e ideada por Georges Méliès, un señor que merece un episodio en sí mismo. Pero para efectos de este video debes saber que dicha película dio paso al cine de terror y que se le atribuye a él el descubrimiento de ciertos efectos especiales, los cortes y hasta el montaje. Usando esto llevó a sus filmes a otro nivel, siendo él quien desarrolló el fundido a negro, el fundido encadenado, la sobreimpresión, la ilusión de objetos que se mueven solos y personas que se transforman en otras o en otro tipo de seres. Posteriormente, además de La Mansión del Diablo, Méliès también dirigió las cintas llamadas El Diablo en el Convento y El Diablo Negro. Creo que había una cierta fijación con el diablo. De estas cintas posiblemente no hayas escuchado a menos que genuinamente te interese el tema. Ciertamente fue la década de los años 20, ya de 1900, que el cine de terror comenzó a popularizarse a través de los filmes de monstruos. Fue en esta década donde apareció Nosferatu, y en esta época no solo era un vampiro milenario que se dedicaba a jugar con las luces, aquí genuinamente se dedicaba a esparcir el terror en la región. Ciertamente entre estos años y los 30 fue cuando el género tuvo su explosión, ya que vienen películas de las que tal vez sí hayas escuchado, tales como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El hombre que ríe, el cual terminó siendo inspiración para la creación del Joker, El jorobado de Notre Dame o El fantasma de la ópera. Ojo, tal vez en los últimos años hayas escuchado a alguien decir, o tal vez tú hayas dicho, que las producciones se están quedando sin imaginación debido a que la mayoría se basan en libros o en remakes, aunque creo que esto último no es discutido. Pero ciertamente, ya en aquella época el cine se había comenzado a basar en la literatura gótica de autores como Allan Poe, Mary Shelley o Bram Stoker, de donde vienen El Cuervo, Frankenstein y Drácula respectivamente. Aunque de hecho cabe decir que antes del filme de Drácula, como lo dije, ya estaba Nosferatu, pero pequeña nota, ya que Nosferatu era de hecho Drácula, aunque no de manera literal, sino más bien que el nombre de Nosferatu fue dado al filme para no pagar los derechos de autor de Drácula. Fue en los años 30 donde se desarrollaron algunos de los seres más populares de la cultura popular y del género. A esta misma época pertenecen La Momia, El Hombre Invisible, El Lobo Humano, considerado el primer hombre lobo de la pantalla, y fue curioso porque hoy en día las secuelas pueden ser un tanto odiadas, principalmente porque son utilizadas solo para explotar lo más que se pueda a una franquicia. Te estoy viendo a ti, Disney. Pero estas películas se encargaron de desarrollar bastante el canon de sus historias. Frankenstein tuvo a la novia de Frankenstein, el hijo de Frankenstein, el fantasma de Frankenstein y la casa de Frankenstein. Drácula también tuvo a la hija de Drácula, el hijo de Drácula y la mansión de Drácula. Porque creo que era importante dónde vivir. Obviamente, no podían faltar los crossovers, dándonos una película donde Frankenstein conoce al hombre lobo.
Aun cuando el cine había encontrado un género para experimentar y causar emociones, llegaba a suceder que las salas de cine se quedaban medio vacías debido a que el público solía abandonarlas por el miedo que les generaba, cosa que a día de hoy el cine ha intentado replicar o al menos de usar eso como publicidad. Es decir, cada año vemos una noticia en redes que nos dice: esta es la película más aterradora jamás filmada, las personas abandonan las salas y hay paramédicos debido a los infartos. Aunque al final terminan entregando los llamados churros. Basura, pues. Aunque sí, justo ese tipo de publicidad viene de una realidad que fue hace ya varios ayeres, con una sociedad más inocente y crédula, y pese a que las salas quedaban medio vacías, el género obtuvo una gran aceptación y se terminaron sentando las bases del mismo. Los estudios se dieron cuenta y decidieron aprovecharlo. Tal es el caso de Universal, que ya había producido varias de las películas ya mencionadas, como El Jorobado de Notre Dame, El Fantasma de la Ópera, London After Midnight, Drácula, Frankenstein y pues la verdad que casi todas. Era casi un monopolio con el género, aunque claramente no se iba a quedar así mundialmente, pues Gran Bretaña produjo películas como Sweeney Todd, El Barbero Diabólico de la Calle Fleet, La Dama Blanca y La Noche del Demonio de 1957. Sería la productora británica Hammer Productions la que nos daría distintos clásicos del género, así como también se terminaron reviviendo de manera exitosa a distintos monstruos ya conocidos como Frankenstein, La Momia, La Maldición del Hombre Lobo, El Fantasma de la Ópera y a Drácula, interpretado por un joven Christopher Lee, quien también sería recordado por sus papeles en Star Wars, El Señor de los Anillos, Charlie y la Fábrica de Chocolates y bastantes más. Tampoco se puede dejar la década de los 50 sin hacer mención especial a Vincent Price, un actor que forjaría una carrera icónica en películas como La Mosca, La Casa de la Colina Embrujada, El Cuervo, La Caída de la Casa Usher de 1960 y que recientemente fue revivida por Netflix. Dato extra o random que tal vez poco tiene que ver. Aquel diálogo hablado en el tema Thriller de Michael Jackson es narrado justamente por Vincent Price, quien sin duda era el adecuado dada la temática del video. Pero sería en la década de los 60 cuando el género obtendría un nuevo giro de la mano de Alfred Hitchcock, el llamado maestro del suspenso que, aunque previamente ya tuviera distintos filmes, fue con su película Psicosis que revolucionó las historias en el cine, pues ya no eran monstruos deformados quienes se dedicaban a asustar, sino que ahora se trataba de personas con una apariencia común, lo cual lograba causar una sensación de miedo un tanto más indeterminada. De esta misma década se debe destacar a George A. Romero, quien con su película de La Noche de los Muertos Vivientes se convirtió en todo un referente para las películas de zombies que vinieron posteriormente, sobre todo por combinar la perspicacia psicológica con el gore. Otro de los directores que comenzaron a despuntar en esta década fue Roman Polanski con películas como El baile de los vampiros y La semilla del diablo. Ahora bien, hasta este momento contado casi se puede decir que esas fueron las bases para el terror que conocemos actualmente y que posiblemente se vería ya establecido en los años posteriores, siendo la década de los 70s cuando se llevaron a cabo varias de las películas más taquilleras y que marcaron duramente la cultura popular. Fue en esta década donde conocimos películas como Tiburón, primer éxito en taquilla de un joven Steven Spielberg y que estaba basada en un libro, que a su vez estaba basada en un hecho real sucedido en 1916, en el que 4 bañistas perdieron la vida debido al ataque de un tiburón blanco de casi 3 metros de largo. Se ha comentado que dicha película logró causar una historia en la vida real, lo cual provocó numerosos incidentes en Estados Unidos, y seguramente en otras partes del mundo. En uno de estos incidentes, los salvavidas se vieron obligados a despejar una playa en el sur de California debido a que el pánico les había hecho ver tiburones que en realidad terminaron siendo delfines. Así que la próxima vez que te encuentres en la playa, tal vez necesites recordar que en realidad los ataques de tiburón tienen baja probabilidad de suceder, aunque no son imposibles. Hablando de la década de los 70s, es imposible ignorar la película de El Exorcista, película que se encargó de revolucionar el género del terror, al grado de convertirse en la primera película de terror nominada a un Oscar como mejor película. Aunque se llevó únicamente los Oscar a mejor sonido y a mejor guión adaptado. Esto es importante ya que desde sus inicios y hasta la fecha, el género suele ser menospreciado o incluso despreciado por parte de la academia que se encarga de dichos premios. Aún así, esta película logró ganarse un respeto que hasta la fecha se le sigue dando, y es que incluye efectos que para la época resultaban sorprendentes. Regan, la protagonista, poseída girando la cabeza 360 grados, lanzando vómito verde que parecía infinito, azotándose en su cama o masturbándose con un crucifijo. Dato extra. Seguramente recuerdas esa escena en la que Regan vomita al padre Carras. Bueno, al parecer decidieron no informar al actor que en esa escena recibiría un chorre de puré de chícharos en la cara, así que sí, su reacción de asco es completamente real. La popularidad de la película no en todos los casos fue favorecedora, ya que también recibió una gran oleada de críticas negativas, especialmente por parte de fanáticos religiosos que la calificaban de blasfema, al grado de amenazar de muerte a Linda Blair, la protagonista, por lo que la Warner decidió protegerla con guardaespaldas durante medio año. Otra historia aparte es el tema de la maldición que llevó alrededor dicho filme, pero eso es otra historia que corresponderá a otro episodio. En esta década también destacan películas como La Masacre de Texas o La Profecía, así como las obras del escritor Stephen King que comenzaron a ser adaptadas a la pantalla grande, como es el caso de Carrie de
1976 y que curiosamente fue también la primera novela publicada por el escritor, pero sería hasta 1980 cuando su novela El Resplandor sería llevada al cine de la mano de Stanley Kubrick. Sin embargo, y curiosamente, en su momento a la película se le considera un fracaso, y digo que es curioso porque con el paso de los años, esta se ha convertido en una de las películas más icónicas del género. Y entrado los 80s, la tendencia se inclinó un poco hacia la mezcla entre la fantasía y la ciencia ficción, con películas como La Mosca, Gremlins y Poltergeist, aunque cabe mencionar que casi se puede decir que esta tendencia la había abierto aquella película de 1979, Alien, el octavo pasajero. Por otro lado, las películas ochenteras habían comenzado a tomar el gore, cosa que hasta entonces era casi un elemento propio de las películas de series B, término utilizado para nombrar a películas de bajo presupuesto. Esto fue un elemento destacado que llevó a otra tendencia que obtendría su propio subgénero, el slasher. El slasher, cuyo nombre viene del anglicismo derivado de la palabra slash, en español corte o cuchillada, es posiblemente el género más reconocido en la actualidad. Este subgénero se caracteriza por la presencia de un psicópata que se dedica a terminar de manera brutal con la vida de sus víctimas, que normalmente suelen ser adolescentes y jóvenes que comúnmente se encuentran envueltos en situaciones sexuales o en consumo de sustancias. ¿Películas? Halloween, Viernes 13, Pesadilla en la calle de Elm Street, Hellraiser o Chucky. Filmes que nos dejaron a diversos personajes que han mantenido una fuerte popularidad hasta el día de hoy, como lo han sido Michael Myers, Freddy Krueger, los cenobitas de Hellraiser y claro, al mismo Chucky. Parte de haber perdurado también se debe a la cantidad de secuelas que les fueron desarrolladas aún durante las siguientes décadas. De ejemplo está la saga de Halloween que recientemente, en 2022, llegó a su conclusión. O tenemos el caso de Chucky, que además de diversas películas, su lore se ha extendido a la novia de Chucky, el hijo de Chucky, la maldición de Chucky, series y bastantes cosas más. Lo icónicas de estas películas llevaba a los fans a cuestionarse qué villano era peor y quién ganaría en una pelea, cosa que fue vista de manera oficial en 2003 cuando el director Ronnie Yu llevó a la pantalla el crossover de Freddy vs. Jason, haciendo un cruce entre dos de las sagas más establecidas e icónicas en el género, y cuyo resultado no comentaré aquí, pero bueno, fue hasta 1990 cuando el género volvió a tener la atención de los premios de la Academia, o premios Oscar. Esto logrado con El silencio de los inocentes de 1991, protagonizada por Jodie Foster y por Anthony Hopkins, y cuyo resultado no era para menos, pues por su parte Jodie Foster pasó bastante tiempo con una agente del FBI para ayudarse a estudiar y encarnar mejor a su personaje, logrando hacerse acreedora a un premio Oscar como mejor actriz, y a raíz del éxito del filme, la Oficina de Ciencias de la Conducta del FBI en Estados Unidos aprovechó la oportunidad para comenzar a reclutar mujeres para la organización, mientras que Anthony Hopkins estudió archivos de asesinos seriales, visitó cárceles y a asesinos presos, presenciando incluso algunas audiencias judiciales, cosa que terminó llevándolo también a ser ganador de un premio Oscar. Y esto es relevante, ya que su actuación es la segunda más corta de la historia en ganar dicho premio, teniendo una duración de solo 24 minutos y 52 segundos de los 118 que dura la película. Ciertamente, se había comenzado a hacer un cine de terror con una intención más seria e incluso respetable, dejándonos filmes como Entrevista con el vampiro, Twin Peaks, nuevamente a Drácula de Bram Stoker, pero esta vez de 1992, y claro, El sexto sentido. Además de no poder dejar de mencionar que en esta década también se comenzó la icónica saga de Scream, pero otra de las películas que la rompería fue el proyecto de La Bruja de Blair. El terror comenzó a hacerse más personal, dándole al espectador una sensación más realista gracias a que la película estaba grabada en primera persona con un formato de documental, ahora llamado found footage, formato que realmente no era conocido en las películas de terror a finales de los 90s. Vale decir que esta película fue una de las primeras en apoyarse de internet para su campaña publicitaria, en la que se afirmaba que el video se había encontrado un año después de que los personajes se adentraran en el bosque y desaparecieran. Para darle más realismo, los actores permanecieron fuera del ojo público por un tiempo. Todo esto, sumado a que, justamente, el ser de los primeros proyectos en venderse de esta manera, llevó a que las personas pensaran que la cinta era real y que la bruja de Blair realmente existía. Hubo quienes incluso viajaron a Maryland con la intención de confirmar que la leyenda era cierta. Esto aun cuando en los créditos de la película se menciona que es una historia ficticia. El filme abrió las puertas a un nuevo formato que sería muy utilizado y valorado en el nuevo milenio, como lo han sido Actividad Paranormal, Rec, VHS y bastantes más. También hemos tenido películas en las que la tortura se ha llevado a otro nivel, como en el caso de la saga de Saw, Hostal o Wolf Creek. Dicho sea de paso, el inicio de los 2000 fue también una época para los remakes y los reciclajes como Jason X, la ya mencionada Freddy vs. Jason, Hannibal, El Amanecer de los Muertos o Halloween de Rob Zombie. Cierto es que parte del nuevo milenio es la fuerza que tomó el consumo de series audiovisuales, dando paso a reconocidos trabajos como The Walking Dead, American Horror Story, Stranger Things o La Maldición de Hill House. La tecnología actual ha llevado a que mucho del género de hoy en día se apoye de este recurso para poder obtener mejores efectos especiales. Películas como The Babadook, Insidious o El Conjuro dan fe de ello, aunque ciertamente nos encontramos en una época donde el público exige cada vez más al género, mientras que al género muchas veces parece incluso importarle cada vez menos. Aún así, no nos hemos librado de buenas películas que logran ser apreciadas, como es el caso de filmes del director Ari Aster, que nos ha dado películas como Midsommar o Hereditary, conocida en español como El legado del diablo. También tenemos películas como Get Out, Rec, El Faro, Tren a Busan y bastantes
menciones más, que de hecho me gustaría que comentaras, sobre todo porque tanto el género como el cine son bastante amplios como para poder resumirlo en un video. De hecho, muchas de las mencionadas merecen su propio episodio. Por lo pronto, aquí acaba este episodio sobre un género que pocas veces deja indiferente a alguien, y que tan amplia es su posibilidad de usar los recursos que tiene a la mano, ya sea por sus inquietantes personajes, las localizaciones que pueden ir desde una noche en un cementerio, casas abandonadas, bosques o hasta el mismo espacio, recursos como el uso de la iluminación, los decorados y claro, nunca debe faltar una buena banda sonora que incluso logre caracterizar el filme. En este apartado es importante mencionar los efectos de sonido, que pueden ser clave para lograr la atmósfera que su director persigue, aunque ciertamente parte de esto también es el uso correcto de los silencios, que en combinación pueden lograr atraparte y quizá generar ese susto que has estado buscando como cuando tenías 8 años. Yo soy Horacio Monroy y esto fue Pop y Chocolate. Taca, 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 taca.